Te preguntarás, ¿cuánto duraría la sentencia de prisión del señor Burns? Y es que si eres fan de Los Simpsons, este video te va a encantar. Después de ver las 36 temporadas de corrido y cuestionarme mis decisiones, puedo decir que Montgomery Burns no solo es el jefe final del capitalismo, sino también de los criminales. Por ello, vamos a clasificar sus crímenes y ver cuánto tiempo debería pasar en prisión si la justicia existiera en Springfield. Prepárate para lo absurdo. Tienes toda mi atención, hija. Ojo, porque ser inspector de seguridad en una planta nuclear requiere un mínimo de inteligencia, criterio y, bueno, neuronas. Así que la gran pregunta es, ¿por qué demonios el señor Burns contrató a Homero Simpson para este trabajo? Bienvenido a bordo, hijo. Tengo el empleo. ¡Tengo el empleo! ¡Uah! Solo en este país podría conseguir empleo. Frank Grimes tenía razón en dudar de sus capacidades. Homero es tan incompetente que logró provocar una fusión nuclear en una camioneta que ni siquiera contenía material nuclear. Pica todos los botones hasta que te dejen ir. ¿Cómo es eso posible? Nadie lo sabe, pero en vez de despedirlo, Burns decidió enviarlo a la universidad. Sí, así de ilógico. No lo reemplazó, no le dio tareas más simples, no lo puso a barrer el piso de la planta. No. Prefirió invertir dinero en su educación como si eso fuera a solucionar algo. La incompetencia de Homero ha llevado a la ciudad de Springfield al borde del desastre nuclear en más de una ocasión. Desde olvidar códigos de seguridad hasta quedarse dormido en pleno turno, el hombre es una bomba de tiempo con una placa de empleado. Y sin embargo, Burns nunca lo ha despedido. Si la vida real funcionara como Springfield, todos tendríamos un título en física nuclear sin haber estudiado. En cualquier otro lugar del mundo, esto sería considerado negligencia criminal. Burns podría enfrentar una condena de al menos 60 días en prisión por poner en peligro a toda la ciudad. Eso sin contar las veces en que sus decisiones absurdas han resultado en escapes radioactivos, explosiones y mutaciones genéticas entre los peces del río Springfield. 1, 2, 3. Pez mutante atrapado en la laguna. Si le sumamos eso, podríamos duplicar la condena solo por diversión. Ahora pasamos de la incompetencia al crimen de verdad. Un día cualquiera en Springfield, los Simpsons deciden jugar a ser detectives y descubren un esqueleto en un acantilado. Porque claro, eso es algo completamente normal en esta ciudad. Lo impactante no es solo que haya un esqueleto, sino a quién pertenece. Resulta que el esqueleto es ni más ni menos que Waylon Smithers Sr., el padre del fiel asistente de Burns. Y aquí viene lo bueno. Montgomery Burns confiesa que arrojó su cadáver a una tubería de alcantarillado. Así, sin pestañear, como si estuviera contando que se tomó un café por la mañana. La historia es simple y escalofriante. El señor Smithers murió mientras intentaba evitar una catástrofe nuclear en la planta de Burns. En lugar de reportar el incidente, hacer un funeral digno o al menos llamar a una ambulancia, Burns decidió que la mejor opción era deshacerse del cuerpo. Y es que, claro, cuando eres un magnate sin escrúpulos, esconder cadáveres parece parte del día a día. En la vida real, esto le costaría al menos 4 años de prisión por encubrimiento de homicidio. Pero estamos en Springfield, donde Burns sigue libre, tomando su té y soltando su malvada risa. Y Smithers Jr., lejos de buscar justicia, sigue adorándolo como si nada hubiera pasado. Pero si pensabas que nada podía ser peor, agárrate. Montgomery Burns no solo es un jefe corrupto y un encubridor de homicidios, sino que también juega en las grandes ligas del crimen internacional. En un episodio de Los Simpsons se revela que Burns ha estado vendiendo uranio a terroristas, una actividad que no solo pondría en riesgo a Springfield, sino al mundo entero. Es el tipo de acto que uno esperaría de un villano de James Bond, pero aquí está, siendo ejecutado por un anciano frágil que apenas puede levantar una taza de té sin ayuda de Smithers. El problema comienza cuando Homero, en su habitual incompetencia, tropieza con esta información. No porque sea un espía experto ni porque tenga un gran sentido del deber, sino simplemente porque trabaja en la planta nuclear y, de alguna manera, siempre se mete en los asuntos turbios de Burns sin darse cuenta. Cuando Homero descubre la verdad, su primer instinto no es llamar a las autoridades ni informar a alguien competente. No. Decide hacer lo más absurdo posible, escribirlo en su blog.
Sí, en un rincón perdido de internet, Homero expone al magnate más peligroso de Springfield sin darse cuenta de las posibles repercusiones. Lo increíble es que, por una vez en la historia de Springfield, la policía decide hacer algo al respecto. Pero claro, estamos hablando de la incompetente fuerza policial de Clancy Wiggum, cuyo historial incluye dormir en patrullas, arrestar a niños inocentes y dejar escapar a criminales con facilidad. Aún así, la intervención policial se lleva a cabo, aunque con resultados cuestionables. Si este fuera el mundo real, Montgomery Burns enfrentaría múltiples cargos federales, incluyendo tráfico de materiales nucleares y conspiración para el terrorismo, lo que fácilmente podría significarle una sentencia de al menos 25 años en prisión. Pero, como siempre, Springfield no sigue las reglas del mundo real. En lugar de enfrentar consecuencias serias, Burns probablemente pagó una multa insignificante, tal vez menos de lo que gasta en su desayuno de huevos de cóndor y leche de pantera. Y así como si nada hubiera pasado, volvió a su oficina, donde seguramente comenzó a planear su próximo crimen sin que nadie pudiera detenerlo. Pero ojo aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like, eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante para ti. Pero sigamos. Porque ahora entramos en un terreno donde el crimen y lo absurdo se entrelazan de la forma más ridícula posible. En un episodio se nos presenta una historia que parece sacada de una caricatura, bueno, lo es, pero también encierra una gran crítica social. El gobierno de Estados Unidos, en un acto de insólita confianza, le entrega a Montgomery Burns un billete de $1 billón. Sí, $1 billón, con la esperanza de que este magnate se lo gaste en iniciativas para mejorar la economía mundial. Paremos un momento para analizar esto. ¿Quién, en su sano juicio, le daría una suma tan descomunal de dinero a alguien como Burns, cuya avaricia es legendaria? El hombre no paga salarios justos, no invierte en seguridad para su propia planta nuclear y ha sido acusado de más crímenes que cualquier otro habitante de Springfield. ¿Esperaban que usara el dinero para hacer el bien? Por supuesto que no. En cuanto recibe el billete, Burns hace lo único que sabe hacer, quedárselo. La historia da un giro inesperado cuando el FBI sospecha que el billete sigue en su mansión. Para recuperarlo, reclutan a Homero Simpson en una de las decisiones más cuestionables que hayan tomado en la historia de la agencia. ¿Por qué confiar en alguien que no puede recordar su propio número de teléfono? Pero bueno, este es Springfield, donde la lógica y la coherencia son opcionales. Como era de esperar, el plan se sale de control. En lugar de una operación encubierta bien ejecutada, lo que obtenemos es caos, malentendidos y una serie de eventos desafortunados que terminan con el billete perdido. En la vida real, un fraude de esta magnitud garantizaría una sentencia de por vida para Burns, con cargos que incluirían malversación de fondos, fraude financiero y evasión fiscal. Pero en Springfield, la justicia no funciona de la misma manera, así que de alguna forma, Burns sigue libre, probablemente sentado en su lujoso despacho mientras cuenta su dinero y se ríe de la ingenuidad del sistema. Montgomery Burns tiene un ego tan grande como su fortuna, y en un episodio este ego recibe un golpe devastador. Tras fingir su propia muerte, esperando que la gente lo llorara y se lamentara por su pérdida, se da cuenta de una verdad demoledora. A nadie le importa. Springfield sigue con su vida con total normalidad, sin un solo ciudadano que muestre tristeza o preocupación por su supuesta desaparición. Esta revelación lo lleva a tomar una decisión radical: mejorar su imagen pública. Pero en lugar de hacer algo realmente positivo como donar dinero a la caridad o mejorar las condiciones de su planta nuclear, Burns decide tomar el control de todos los medios de comunicación de Springfield. Compra canales de televisión, estaciones de radio y hasta influye en las caricaturas infantiles. De un día para otro, el mensaje en los medios es claro: Montgomery Burns es el hombre más maravilloso del mundo. Sin embargo, hay alguien que no se deja engañar. Lisa Simpson, con su inquebrantable sentido de la justicia, decide contraatacar fundando su propio periódico independiente, La Prensa del Vestido Rojo. Desde su humilde redacción, su habitación, Lisa comienza a publicar verdades incómodas sobre Burns, desafiando su intento de lavado de imagen. Al principio, Burns subestima a Lisa, pero en cuanto sus artículos comienzan a influir en la opinión pública, su desesperación crece.
Intenta sobornarla con lo que cualquier niña de su edad desearía: ponis. Y no solo uno, sino 3 ponis. Pero Lisa, siendo Lisa, se mantiene firme y rechaza el soborno. Aquí es donde Burns muestra su verdadera cara. En un acto de represalia, corta el suministro eléctrico de la casa de los Simpsons, dejando a la familia en la oscuridad y con problemas para realizar sus actividades diarias. Pero eso no es suficiente. Decidido a destruir a Lisa, toma medidas aún más extremas. Droga a Homero para sacarle información y luego utiliza esos datos para lanzar una campaña de difamación en su contra. En la vida real, las acciones de Burns lo harían acreedor de múltiples cargos. Por difamación, recibiría al menos 6 meses de prisión. Por drogar a Homero sin su consentimiento, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. Y si consideramos el intento de sabotaje contra la prensa del vestido rojo, podríamos agregar varias décadas más a su sentencia. Sin embargo, en Springfield, estas acciones solo refuerzan su papel como villano intocable de la ciudad. Burns no solo se sale con la suya, sino que sigue siendo uno de los hombres más poderosos de Springfield. Lisa, por su parte, aprende una dura lección sobre el poder del dinero y la manipulación mediática. Y nosotros, como espectadores, nos quedamos con la certeza de que, en el mundo de los Simpsons, la justicia solo es un chiste más en la interminable sátira de la vida moderna. Pero en fin, en la vida real esto le costaría 6 meses de prisión por difamación, 10 años por drogar a Homero, 120 años por intento de asesinato contra la libertad de prensa, 5 años más por dañar el coche de los Simpsons. Pero, como sabemos, Burns sigue libre, planeando su próximo crimen con su eterna sonrisa maquiavélica. Pero entonces, ¿cuántos años debería estar Burns en la cárcel? Si sumamos todas sus condenas, Burns debería pasar en la cárcel unos siglos enteros. Pero Springfield no es la vida real, y en este universo absurdo, el señor Burns sigue allí, riéndose en la cara de la justicia. Al final nos enseña la lección más importante de todas: si tienes suficiente dinero, puedes salirte con la tuya. Y bueno, amigos, después de todo esto, ¿quién podría dudar de que el señor Burns es el villano definitivo? Si te ha gustado este análisis de sus crímenes, no olvides darle un buen like y suscribirte al canal para más contenido de Los Simpson y mucho más. Déjame tu comentario abajo y cuéntame cuál es tu crimen favorito de Burns. Nos vemos en el próximo video.